Hola y bienvenidos a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se cocina la arcilla polimérica. La idea es abordar puntos que tienen que ver con los tiempos, temperaturas y elementos que se utilizan para cocinar este material. También les voy a dar consejos prácticos que les puedan servir a ustedes, tanto si hacen proyectos en lo que es joyería o decoración en general, pueden ser tazas o artesanías en general. Sin más, los dejo con el video y también los invito a suscribirse al canal, compartir el contenido y en la caja de comentarios, si gustan, pueden dejarnos cualquier tipo de consulta o comentarnos qué les pareció el video. También vamos a dejar en el link mayor información para que ustedes puedan ampliar y tener un poco más de información al respecto. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Bueno, vamos un poco a explicar algunos consejos que les pueden servir a ustedes para cocinar la arcilla polimérica y poder hacer cualquier tipo de creación, desde los trabajos de bisutería hasta decoración de tazas o muchos más, incluso hasta figuras de acción. Una de las cosas que les quiero aclarar al comenzar es que toda esta información que van a ver, que voy a comentarles aquí, aplica para la mayoría de las marcas que existen de arcilla polimérica. Sin embargo, sepan que yo me voy a referir, que son con las que trabajo, que es la arcilla polimérica. Esta línea es Sculpey Premo. Sculpey tiene una gran variedad de arcillas poliméricas, como pueden ser estas que se pueden utilizar tanto para joyería como para decoración, o también tienen otros ejemplos un poco más para trabajos profesionales, como puede ser Super Sculpey Beige o Super Sculpey Firme, que se utilizan para hacer algún tipo de figura de acción o de ese estilo, bien, cosas por el estilo así, bien, un poco más complejas. Pero la ventaja que tiene es que toda la línea Sculpey se cocina a la misma temperatura. Bien, entonces yo voy a tratar de darles ejemplos un poco más generales, pero tengan como referencia que me voy a tomar a Sculpey como base para hacer los ejemplos. Y me parece importante aclararles esto, porque si bien he trabajado con muchas marcas a lo largo de los años, esta para mí es la mejor y sintetiza mucho más los contenidos que quiero vertirles en este video. Bien, voy a correr por aquí y comienzo. Puntos claves. ¿Qué es lo que necesitamos para cocinar la arcilla polimérica? Tener en cuenta 3 elementos. El primero de todos. Este tipo de material se cocina en horno convencional. ¿Qué es el horno convencional? El horno de nuestra casa. Bien, no es necesario comprar un horno fuera de lo que usamos para cocinar alimentos. Ese punto es importante y hace una diferenciación con el resto de otros materiales. Porque a veces uno necesita un horno que alcance altas temperaturas o comprar algún otro elemento para poder trabajar el material. Con la arcilla polimérica simplemente vamos a necesitar nuestro horno para que las piezas se endurezcan. Eso es una ventaja importante y casi todos tenemos en nuestra casa un horno. Bien, no importa si es a gas o eléctrico, lo importante es que el horno que tengamos en nuestra casa, con el que cocinamos alimentos, tenga una bandeja suficiente grande como para cocinar nuestros proyectos. Segunda variable, tenemos que tener en claro la temperatura. La arcilla polimérica se cocina a temperatura media y media baja. ¿Eso qué significa? Que nosotros cocinamos alimentos a mayor temperatura. Entonces, este material siempre se va a cocinar a una temperatura menor a la que utilizamos para cocinar alimentos. Eso no significa que el material no adquiera altas temperaturas y cuando lo retiremos del horno esté frío. Todo lo contrario, cuando nosotros cocinamos este material, una vez retirado del horno, la temperatura que vamos a ver es bastante alta. Incluso si uno intenta tocarlo, se puede llegar a quemar y no es la ideal. Entonces, tener en cuenta que la temperatura es importante para que este material se cocine. Eso que si nosotros no lo cocinamos en el horno, no se va a secar. La arcilla polimérica solamente termina el proceso de curado una vez que entró al horno. Si no se utiliza, se puede mantener aislada de lugares con altas temperaturas, se puede guardar sobre bolsas Ziploc o cualquier otro recipiente hermético y se puede volver a usar cuando ustedes quieran sin necesidad de que se vaya a secar. Pero como les decía, la temperatura es un elemento clave. Bien, y generalmente todos los fabricantes indican la temperatura en el envoltorio. Es decir, en el caso de Sculpey se cocina a 130 grados Celsius o 275 Fahrenheit, dependiendo de ustedes se ubiquen, es la temperatura ideal. Y es una temperatura baja. Generalmente para alimentos se cocina entre 180 a 200 grados cualquier tipo de alimento. Entonces hay una importante diferencia entre lo que vamos a utilizar para cocinar este material y los alimentos. Y lo segundo que tenemos que tener claro junto con la temperatura es el tiempo. También todos los fabricantes en el envoltorio van a indicarles a ustedes cuánto tiempo tiene que estar el material expuesto al calor. Y aquí viene una parte importante.
Este segundo punto que yo les comentaba, además de tener las herramientas como el horno y tener claro el tiempo y la temperatura, son claves para que la mayoría de nuestros trabajos tengan resultados óptimos. Todo lo que ustedes ven aquí sí fue cocinado, como les digo, respetando las indicaciones del fabricante y en un horno convencional. Tal vez para trabajos de joyería tenemos que tener claro los siguientes puntos. Solamente les muestro 2 ejemplos y ahora vamos a trabajar, les voy a hablar un poco sobre cómo es la variabilidad del tiempo y la temperatura según el grosor de la pieza o nuestro proyecto en general. Bien, para trabajos que son de joyería, generalmente son trabajos un poco menores y más detallados. La ventaja que tienen las arcillas Sculpey, y que a mí me parece que es un poco, sobre todo por la parte de colores y demás, pero a mí me resulta mucho más práctico. Cada arcilla, cada pieza tiene una referencia de grosor. Es decir, en Sculpey tenemos un tiempo mínimo de cocción de 15 minutos y un tiempo máximo de 30. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el tiempo que debemos utilizar para nuestras creaciones? Muy bien. Sculpey nos dice, para piezas que sean de 6 milímetros de espesor, que son estas que tengo aquí, por ejemplo, 15 minutos serán suficientes para que la pieza quede completamente cocinada. Ahora bien, si nosotros estamos complejizando el diseño y queremos agregarle detalles, podemos cocinarlo hasta 30 minutos. Es un poco como tienen ustedes las referencias al principio, pero yo siempre recomiendo que cuando comienzan a trabajar con este material, cocinen en 2 tandas de 15 minutos y así completar el ciclo de 30 minutos para, sobre todo, estar tranquilos de que la pieza se cocinó. Bien, a veces en piezas que son muy pequeñas, con 15 minutos es suficiente, pero supongamos que hicimos algún detalle, como agregar algún otro motivo al diseño, o queremos estar seguros porque tal vez sin querer el horno en algún momento no llegó a la temperatura que queríamos, o no precalentamos el horno antes de ingresar la pieza, no hay ningún problema. En esos casos simplemente dejamos que la pieza se enfríe una vez que se retiró del horno, dejamos completamente que vuelva a la temperatura ambiente y la volvemos a cocinar. Bien, el tiempo, como les decía, es como si estuviéramos cocinando de cero cada tanda. En vez de cocinar 30 minutos de corrido, podemos cocinar 2 tandas de 15 y eso nos va a ayudar a que no solamente la parte de afuera o la superficie esté bien cocinada, sino que en el centro quede completamente sólido. Y eso va a hacer que la pieza tenga mayor durabilidad y no se rompa. Ahora, otro de los elementos que tenemos que tener claro cuando trabajamos con este tipo de piezas pequeñas, es decir, bueno, yo lo puse 15 minutos y quiero saber si está súper cocinado o si está el tiempo adecuado, estuvo el tiempo adecuado en el horno. Bien. Para piezas así pequeñas yo tengo esta técnica que a mí me resulta muy útil y es bastante fácil de comprobar. Lo voy a hacer con una pieza natural para que ustedes vean, es el grosor. Dejo que la pieza se enfríe, la coloco sobre estos 2 dedos y dejo una pequeña abertura en el medio y con el pulgar voy a intentar hacer presión. Bien, voy a intentar hacer presión. No voy a tratar de hacer presión como para romper la pieza, solamente necesito hacer presión, como ven aquí, como para tener la tranquilidad de que mi dedo no la puede arquear, o sea, no se va a arquear la pieza, y yo la veo suficientemente firme que ni mi dedo, con la mínima fuerza que estoy haciendo, la puede romper o la puede quebrar. Si la pieza no estuviera el tiempo suficiente en el horno, lo que va a pasar es cuando nosotros hacemos presión con el dedo, sobre todo esa parte central, que es la que más me interesa, primero se va a arquear y segundo, si no tuvo el calor suficiente, se va a romper. Bien, y vamos a encontrar como una pequeña arenilla que se va a empezar a caer. Eso significa que no quedó de solidificarse y los plastificantes no actuaron, no estuvieron expuestos al calor el tiempo suficiente y eso hace que la pieza quede más débil. Obviamente, aquí lo tenemos. Yo con mi dedo pulgar estoy tratando de hacer fuerza, como ven ustedes allí, y no se dobla o tiene una simple ondulación, que es también por la fuerza que yo puedo ejercer. Pero la pieza no se rompe. Lo mismo va a pasar con estas. Estos diseños ya son un poco más complejos porque son con relieve, pero ven allí, yo estoy haciendo fuerza, como ven, el dedo hace fuerza y no se rompe. Son piezas muy livianas. Bien, entonces tengan la tranquilidad de que ustedes van a ver que es súper liviana, no es la idea de hacer fuerza para romperlo, simplemente es hacer una pequeña presión y nos damos cuenta que la pieza está completamente fija y sólida. Bien, parecía importante mostrarles este ejemplo porque siempre que trabajamos con piezas pequeñas vamos a decir, bueno, lo dejé 15 minutos, ¿es necesario ponerlo más en el horno?
En teoría no, pero a veces puede pasarnos que no estuvo el tiempo suficiente, queremos asegurarnos que esté mejor, la sacamos del horno, dejamos enfriar, hacemos este movimiento. Si vemos que tiene algún tipo de mayor ondulación, que vemos que se mueve de más y no está 100% fija, lo damos otros 15 minutos y no va a haber ningún problema. Bien, lo mismo pasaría con las tazas, y aquí yo ya me meto en algo un poco más, varios videos, a ustedes les voy a dejar el enlace de varios videos que hicimos sobre esto, sobre cómo decorar tazas con arcilla polimérica, que a mí me parece mucho mejor este material que la porcelana fría, por la variedad de colores y por la facilidad que tiene para manejar. Pero en el caso de las tazas, generalmente los grosores pueden llegar a diferir un poco, y si necesitemos cocinar el material, tal vez 30 minutos de corrido si trabajamos sobre una sola pieza, es decir, vamos a hacer todo el mismo motivo de una sola vez y luego lo cocinamos, o si queremos lo podemos cocinar en varias tandas e ir así cocinando como en capas y asegurándonos que cada uno de los detalles que estamos cocinando se van adhiriendo y van adquiriendo mayor solidez. De esa manera la taza quedaría completamente fija, como ven aquí. Yo golpeo y pareciera ser como que está adherido a la taza, aquí también. Y estas tazas, por ejemplo, ya se pueden lavar y pueden utilizarlas para ingerir sólidos o ingerir alimentos sin ningún problema. Bien, pero ¿qué es lo importante, sobre todo cuando cocinamos con tazas? Yo personalmente recomiendo que cuando hagan diseños cocinen en varias etapas, porque a veces es necesario corregir errores o hay algo que no quedó muy bien. Entonces sería muy bueno establecer como, bueno, voy a cocinar la primera tanda de 15 minutos, que sería la base, o el fondo de mi votivo, lo cocino, lo dejo enfriar, sigo trabajando, puedo utilizar un pegamento para arcilla, ir adhiriendo las piezas, que se cocinen y así sucesivamente. La arcilla no va a pasarle absolutamente nada si la cocinamos en varias etapas. Bien, siempre que respetemos las temperaturas y los tiempos, no va a tener ningún tipo de problema. La arcilla no va a pasarle nada ni al material con el que estemos cocinándolo, ni tampoco le va a pasar nada a la figura o al motivo. Bien, entonces para mí es importante tener claro eso y tenerlo presente, porque a veces los diseños son un poco más complejos y como tienen más relieve, puede parecer como que son más frágiles. Tienen una cierta fragilidad, pero no se preocupen que no hay riesgos de que se rompa de manera fácil. Si la arcilla estuvo cocinada el tiempo que tenía que estar en el horno, denlo por hecho que la firmeza que va a tener es súper fuerte. Bien. Pasamos a un tercer y último punto que me parece muy importante para cocinar arcilla polimérica y tener buenas creaciones, es cuáles son los recipientes que puedo utilizar para cocinar el material. Cuando utilizamos tazas, directamente con utilizar la misma taza en sí es suficiente y va a quedarse adherido completamente. Para cocinar piezas pequeñas pueden utilizar aluminio, pueden utilizar un aluminio, siempre se utiliza como una buena base para que puedan trabajar y no generar ningún tipo de relieve sobre la pieza, que pueda quedar después de cocinada marcada en nuestra arcilla. Pueden utilizar vidrios templados, pueden utilizar maderas, pueden utilizar bases de metal. Bien, yo generalmente cuando son piezas muy grandes, no son muy pequeñas, utilizo esto que es un tapete de silicona, que además de permitirme trabajar sobre él mientras hago los diseños, luego solamente lo retiro, lo pongo sobre una asadera y lo puedo cocinar porque es apto para horno. Bien, pero cualquier superficie ustedes pueden cocinarla. Si son piezas pequeñas, incluso hasta pequeñas vasijas de cerámica, pueden serles muy útil porque mantienen el calor y no suben demasiado la temperatura y no les van a quemar el material. Bien, pero ese es uno de los puntos que quería aclarar. ¿Qué pasa si se cocina a mayor temperatura que la que indica el fabricante? Bien, les voy a poner un ejemplo. Este tipo de piezas, que son pequeñas, a veces yo siempre trabajo con detalles pequeños, por ejemplo figuras de acción como esta, que son pequeñas. Siempre utilizo regulador, es decir, le pongo un regulador al horno y evito que esté por mucho tiempo en el horno. Pero ¿qué pasa? Si nosotros cocinamos una pieza a mayor temperatura de la que indica el fabricante, nos van a pasar dos cosas. La primera es que la pieza se va a quemar, sobre todo en la parte de abajo, y la segunda, que es lo que no queremos, es que se derrita. No se olviden que esto es un material sintético, por lo tanto, si lo exponemos al calor demasiado tiempo, no va a quedar como si fuera la cerámica, que a mayor temperatura adquiere más fuerza. Todo lo contrario, se va a derretir y no va a ser, nuestro proyecto va a quedar de alguna manera descartado.
Lo mismo pasa si cocinamos una taza a mayor temperatura. El diseño no va a adherirse a la taza, digamos, no va a quedar con la forma que nosotros queremos y se va a derretir y el proyecto queda completamente descartado. ¿Qué pasa si lo cocinamos mucho más tiempo? Bueno, ahí hay como dos formas de verlo. Si son unos pocos minutos y está controlado, no se preocupen, no va a pasar absolutamente nada, incluso si utilizaran piezas como esta. ¿Por qué quiero decirles? Cuanto más gruesa es la pieza, si estuvo más tiempo en el horno, va a dificultarse que se queme en su totalidad. Si son piezas muy pequeñas, tal vez como algo así, que son piezas mucho más finas y más delicadas, si las exponemos mucho tiempo en el horno, es probable que sí se quemen, incluso estando a temperaturas más bajas. Bien, entonces eso hay que tenerlo claro, porque siempre puede llegar a pasarnos esa situación de que si está más alta la temperatura que la que indicamos, es probable que se queme la pieza. Y si el calor que le damos es el adecuado, pero exponemos durante mucho tiempo, tal vez sí tengamos el problema de que al estar tanto tiempo con el calor, tanto el tiempo expuesto al calor, no tengamos los resultados que querramos. Bien. Por último, me parece que es importante aclarar esto. ¿Qué cosas hay que evitar para cocinar este tipo de materiales? El principal, no utilicen microondas, está prohibido. Si bien los fabricantes muchas veces lo establecen y dicen no usar microondas, han aparecido algunos videos donde dice que se puede utilizar el microondas para ablandar el material. El microondas está descartado, no lo utilicen, jamás utilicen el microondas. ¿Por qué? Porque el microondas no cocina de forma pareja. Entonces lo que va a pasar es que si nosotros pusiéramos una pieza así en el microondas, va a haber lugares donde va a tener más calor que otros, o en el peor de los casos, si son piezas pequeñas, directamente se derritan, porque el microondas no está pensado para una constante de calor, sino que está, precisamente son microondas de calor que le van a dar a la pieza, y algunos lugares se van a cocinar, otros no. Si se sobrecalienta o se derrite, y si por ejemplo cocináramos algo así, inmediatamente después que nosotros la ponemos en el microondas, va a haber partes que van a estar cocinadas, van a haber partes que no, y no tenemos manera de saber si nuestro proyecto está firme o no. Entonces, obviamente que el microondas no es una opción bajo ninguna circunstancia. Y lo otro que yo no recomiendo, aunque algunas personas han tenido suerte y pueden ver videos, pero yo personalmente no los recomiendo, son los papeles, el papel de cocina. Bien, o también se conoce como papel manteca, que es el papel transparente que utilizamos a veces para cocinar pequeñas tortas o budines. ¿Qué es lo que sucede? El papel de cocina tiene una desventaja, que es que con el contacto con el calor se encoge. Bien, primero se tiende a doblar en las puntas y se empieza a retraer. No es que se encoge, se retrae, mejor dicho. Si tenemos piezas muy finas y estamos cocinando varios patrones, por ejemplo, si lo estuviéramos cocinando así, son piezas muy finas, puede suceder que la pieza nos quede así y como está fresca se doble y eso altere la composición de nuestra pieza. También lo que puede pasar es que el papel tiende a tostarse con el calor, independientemente que la temperatura no sea muy alta, y eso puede afectar la base de nuestra arcilla, que las propiedades del papel se transfieran al material e inmediatamente tengamos un problema porque la pieza queda con unos tonos oscuros que no son los que nosotros queremos. Bien, así que por otro lado les aclaro siempre que es bueno no utilizar papel de cocina. Si lo quieren utilizar tal vez para poner como base si cocinan una taza o algo mucho más grande, tal vez no sea el problema porque, bueno, lo que ustedes están cocinando es mucho mayor de lo que puede llegar a generar el papel, entonces no se va a encoger por el peso, o tal vez el diseño no requiere mayores complicaciones porque hay una cara que no se va a ver, entonces no habría ningún problema. Pero tal vez para piezas de joyería o algo así, que es blanco, que son colores puros, no recomendaría porque puede suceder que se opaque un poco. Bien, así que eso es como uno de los últimos puntos que quería aclarar sobre qué no deberían utilizar cuando cocinan este material. Así que bueno, a modo de resumen, para de alguna manera ir cerrando el video, dejamos 3-4 elementos, los 3-4 puntos que tocamos en este video mismo. Siempre tomar en cuenta que la arcilla se cocina en horno convencional, es decir, el horno de su casa, y la temperatura siempre va a ser menor a la de los alimentos, así que no hay ningún problema. Siempre respeten el tiempo y la temperatura que indica el fabricante, bien. Y a veces si ustedes tienen temor a cocinarlo de una sola vez porque es la primera vez que interactúan con el material y quieren saber si el horno responde bien, cocinen menos tiempo, pero sí respeten la temperatura. Bien, pueden cocinarlo hasta en 2-3 tandas. Si respetamos la temperatura, pero cocinamos en menos tiempo, digamos, respetamos
el tiempo, pero lo separamos en 4 veces, 3 veces, dependiendo. Yo generalmente, como les decía al principio, siempre aconsejo que si es una pieza de hasta 30 minutos, cocinen 2 tandas de 15, porque así nos aseguramos y vamos viendo y midiendo cuál es la reacción de nuestro horno respecto al material. Si lo hacemos así, quédense tranquilos o tranquilas, que no va a pasar absolutamente nada a su trabajo. Bien. Tercero, pueden utilizar varios elementos para cocinar este material. Pueden utilizar silicona, pueden usar vidrio, pueden usar metales. No se preocupen, la arcilla no se adhiere. Simplemente con algo que tenga filo, bien, hacen así. En este caso ya está pegada, ¿no? Pues harían así y despegan el material. O si estuvieran cocinando piezas sobre una superficie, simplemente con algo que tenga un poco una hojilla de filo, retiran el material y no va a haber ningún problema. Bien. Último elemento. Nunca cocinen en microondas. Los microondas no sirven para cocinar este tipo de material. Y en lo posible no utilizar papel de cocina, papel manteca, en fin, ese tipo de papel transparente, porque puede llegar a ocasionar que en piezas muy finas se retraiga. Bien. Así que sin nada más, espero que estos consejos les hayan servido. Vamos a hacer algunos videos más dándole un poco de consejos, sobre todo cómo usar pinturas y un poco desarrollar los líquidos que me parece que pueden ser útiles para combinar con estas técnicas y demás. Así que, como siempre, en la caja de comentarios, si tienen algún tipo de duda, la pueden realizar allí. Vamos a estar contestando cualquier duda que surja y que no se abordó en el video o que quieran profundizar un poco más. También les voy a dejar el link donde pueden ustedes tener información de consejos para cocinar arcilla polimérica y bastantes proyectos que les puedan servir. Les recomiendo también que si les gustó el video se suscriban, comenten y compartan con sus amigos. Así que, sin más, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos la próxima. Chao, chao.